Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra. Hoy con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Reverendo, bienvenido. Muchas gracias, reverendo Noel, y muy buenas tardes, noches, según el uso horario en el que nos encontremos. A todos vosotros, a todos los equipos que estáis ahí trabajando en Radio Anglicana, por supuesto a ti, y, como no, a todos estos amigos y hermanos que nos ayudan a hacer el programa desde tantos puntos distintos de la geografía mundial. Así es, estos hermanos que semana a semana están esperando esta emisión de Radio Anglicana de su espacio La Palabra Hoy, así que muchísimas gracias por su fidelidad al programa, por animarnos también a continuar con este espacio de Radio Anglicana, ya que sois vosotros el motor y el motivo de todo ello, y gracias también a Dios, que es el que también nos da el querer y el hacer. Así que gracias, y hoy pues vamos a continuar con estas reflexiones en torno a Segunda de Corintios, como ya hemos hecho en emisiones anteriores. Vamos a comenzar una serie de reflexiones basadas en el ministerio apostólico. Vamos a dividirlos en algunas partes. Por ejemplo, el tema de hoy lo vamos a dividir en dos partes porque es un tema que consideramos, Juan Mari, que debe de estar bien entendido y debe de ser bien explicado a nuestros oyentes. Así que tranquilamente hoy pues haremos la primera parte, la próxima semana seguiremos la segunda parte, y aunque alarguemos un poco más las reflexiones en torno a esta segunda carta de Pablo a los Corintios, pues no importará, porque lo importante es que quede bien entendido, bien asumido por nuestros oyentes, y pues que seamos una ayuda, no crearles más distorsión. ¿Te parece bien, Juan Mari? Perfecto, es lo ideal. Muy bien. Perfecto, pues antes de continuar, después de este anuncio, vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea el Espíritu Santo el que dirija el espacio y el que también nos abra el entendimiento a nosotros. Oremos. Te damos gracias una vez más, Padre nuestro, por la gran bendición que representa para nosotros desde aquí, desde donde estamos en España, desde Zaragoza, desde distintos lugares, el poder compartir con todos nuestros queridos hermanos y amigos a lo largo de todo el mundo estas breves, sencillas reflexiones sobre la Sagrada Escritura. Te pedimos, Señor, que en todo momento seas tú quien dirijas nuestros programas, que seas tú, Señor, quien nos hagas transmisores de luz, transmisores de paz y transmisores de esperanza, máxime en un mundo tan revuelto, en un mundo tan alterado como es el que nos ha tocado vivir. Que Radio Anglicana sea siempre un instrumento de fe cristiana, una herramienta a través de la cual muchas personas puedan llegar a conocer a Jesucristo. Y que este sencillo programa dentro de la amplia red de Radio Anglicano pueda también siempre, dirigidos por ti con tu ayuda y tu bendición, colaborar en ese gran ministerio. Gracias por escucharnos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, lámparas tu palabra para... Bueno, pues lo comentábamos, hablaremos del ministerio apostólico. El tema de hoy sería ministros de una nueva alianza, la primera parte de este subtema del tema principal. Vamos a analizar los textos bíblicos desde el capítulo 2, versículo 14, que fue donde finalizamos en la emisión anterior, hasta el capítulo 4, versículo 15. Va a ser el margen del texto bíblico que estaremos reflexionando para el desarrollo de este tema. Así que también gracias a los que nos escuchan a través de la radio, gracias también a los que nos ven a través de la emisión de vídeo de Radio Anglicana, y les animamos a que puedan también hacernos llegar sus interacciones aquí a los estudios de Radio Anglicana. Tu palabra es la luz.
Bueno, un tema muy interesante, Juan Mari, y pues comenzaríamos sobre qué imagen evoca el apóstol Pablo cuando hace referencia al ministerio apostólico como un triunfo. Está muy bien la pregunta porque con la palabra triunfo, claro, nosotros hablando hoy en castellano, hablando hoy en español, entendemos que un triunfo es un gran logro, ¿verdad? Y el Una resultado persona de se una dice, batalla también. por ejemplo, ¿no? O que una persona ha triunfado, por ejemplo, dicen, es que este ha triunfado en la vida porque le ha ido muy bien, porque ha hecho mucho dinero, o mira, ha sido un gran triunfo la victoria del equipo tal, por ejemplo, un Ujú, equipo de fútbol sobre otro, ¿no? ujú. O se entiende también como un significado, pues como un significado equivalente a éxito, ¿no? Sin embargo, cuando el apóstol San Pablo emplea, aquí en Segunda de Corintios, en el texto que tú has indicado, cuando emplea la imagen del triunfo, está haciendo alusión a algo muy concreto y que era muy específico del tiempo en el que él vivía, y era algo que todo el mundo podía entender perfectamente. Todos los corintios, cuando oyeron la lectura de esta epístola, cuando les llegó allí a su congregación, sin duda que entendieron perfectamente bien a qué se estaba refiriendo el apóstol. El apóstol hace referencia a los triunfos, se llamaban así, de los generales y de los cónsules, de los emperadores romanos, y esos triunfos eran unas ceremonias de gran pompa, de gran colorido, de gran aparato, que se celebraban después de una gran victoria sobre los enemigos del imperio. Y era una celebración que se celebraba en la capital, en Roma, lógicamente, una celebración que estaba coloreada por una manifestación enorme de riqueza y de poderío, incluso con figuras plásticas que representaban los territorios conquistados, etcétera, ¿no? Y algo muy importante, también con una gran profusión de cautivos procedentes de aquella nación, de aquellos pueblos sometidos al poder romano, que iban encadenados y que iban a ser, desgraciadamente, salvo excepciones, condenados a muerte, ¿no? Digamos que estos triunfos celebrados por el Imperio Romano, como decimos, con una gran amplitud de medios, era, por decir algo así como que tiraban la casa por la ventana. Estos triunfos tenían como finalidad también, aparte de celebrar esas victorias, exaltar los sentimientos patrióticos del pueblo romano. Mm. O sea, el aroma al que hace alusión San Pablo, por ejemplo, pues evoca, y es que también era una realidad, los perfumes que se arrojaban por las calles cuando se acercaba el carro del general o del emperador invicto, ¿no? El carro triunfal, y lógicamente impregnaban todo el ambiente. Es decir, que San Pablo se está refiriendo, al hablar de esta imagen, o al emplear esta imagen, se está refiriendo a algo que era común en aquella época y que era una imagen muy extendida. Todo el mundo sabía lo que era un triunfo. O sea, no era exactamente lo mismo que hoy entendemos por esa palabra, sino que se refería a algo realmente muy específico y muy concreto. Podríamos decir o pensar, Juan Mari, que Pablo se consideraba triunfador. A ver, en tanto que apóstol, bueno, y por encima de todo, en tanto que creyente, no se podía ser apóstol sin comenzar por ser creyente, yo diría que San Pablo, más que triunfador, nunca habla de sí mismo como un triunfador. Ujú. Lo que él se consideraba era un participante grandemente privilegiado en ese triunfo real que nuestro Señor Jesucristo había obtenido. El triunfador no era él, el triunfador era nuestro Señor. En esta imagen del triunfo, San Pablo únicamente lo que hace es exaltar, vamos a decir así, glorificar a Cristo Jesús, quien es el centro y quien es la motivación de toda la epístola y de todo su pensamiento, ¿no? Como dicen, de toda la teología paulina. Y yo pensaría que esto es un gran ejemplo para cuantos hoy nos llamamos cristianos y que pretendemos ser, pues, ministros de Cristo, heraldos del Evangelio, difusores de las buenas nuevas. Nosotros no estamos llamados a ser triunfadores. Lo que estamos llamados es a ser
participantes en el triunfo de Cristo. Por aplicar la misma imagen que emplea San Pablo en todo este texto, así como el general romano o el emperador romano que triunfaba e iba en un carro especial muy bien adornado, él iba también muy bien adornado, de la misma forma que a él le seguían o le precedían, depende, pues las legiones victoriosas o una serie de servidores que lanzaban los perfumes, que lanzaban todo aquello que significaba fiesta y celebración. Cuantos hoy somos discípulos de Cristo, puesto que es Cristo el gran triunfador, nosotros tenemos ahí el papel de participantes en su triunfo, pero como participaban aquellos legionarios o como participaban aquellos servidores públicos, ¿no? Porque no solamente eran esclavos particulares, sino que eran esclavos del Estado, muchos de ellos, ¿no? O sea, era lo más parecido a un funcionario en el día de hoy. Nuestro papel está ahí. El verdadero triunfador siempre es Jesucristo. Sí, esto que dice Juan Mari contrasta muchísimo con aquello que nos dice Pablo en la carta a los Gálatas de no quiero sentirme orgulloso de nada, sino de la cruz de Cristo, decía él, en la cual el mundo está crucificado. Así que es muy interesante. Luego hay otro aspecto que encontramos en esta porción de la Escritura, Juan Mari, en la que Pablo afirma de que los creyentes somos o deberíamos ser o seamos cartas abiertas. Me gustaría preguntarte en qué sentido o a qué se refiere Pablo con esto y la similitud entre cartas abiertas o libros abiertos que decimos hoy en nuestro tiempo. Sí, hoy diríamos más bien libros abiertos, ¿verdad? Bueno, hay que reconocer, lo hemos dicho muchas veces en muchos programas anteriores también, que San Pablo apóstol, aparte de ser un apóstol de Jesucristo, era un verdadero artista de la palabra, ¿no? Un verdadero literato, en el sentido más noble y más amplio que nosotros le podemos dar en nuestro idioma. Y la prueba es que aquí, con la imagen del triunfo, ya habíamos visto todo lo que se puede deducir de él, pero ahora con esta imagen, que también es magistral, la imagen de la carta abierta, aunque nosotros diríamos, como muy bien has afirmado tú, libro abierto, pues San Pablo lo que está haciendo, en el fondo, es lanzar a los hermanos de Corinto. Y al leer nosotros también esta epístola, nos lanza a todos nosotros, a los cristianos actuales, un desafío enorme, un desafío profundo. Es decir, hacer o permitir que los otros nos lean. Es decir, que vean plasmado y ejemplificado en nosotros lo que es la realidad del Evangelio. O sea, si Dios nos ha puesto, como dice el apóstol, como cartas abiertas, eso significa que son cartas, hoy diríamos libros, que pueden y deben ser leídas, o que pueden y deben ser leídos, ¿no? Y eso, desde luego, es una misión, diríamos, extraordinaria. O sea, Dios quiere, según San Pablo, que estén contemplándonos constantemente y que en nosotros lean algo que tiene que ser trascendental para sus propias vidas. Dices que nos presenta un gran desafío y me gustaría preguntarte, y si puedes profundizar en ello, Juan Mari, ¿cómo consideras tú que sería este desafío? ¿Es posible o es un casi imposible? Bueno, está claro. Es un total y absoluto imposible, así de claro, y sin tapujos, ¿eh? Un total y absoluto imposible si cometemos el error o si caemos en el error de contar con nuestros propios medios o con nuestros propios esfuerzos en exclusiva. Cualquiera que a lo largo de todos los siglos de la historia del cristianismo, hasta llegar a hoy, en el día de hoy o en siglos futuros, en los que el cristianismo seguirá siendo una fuerza espiritual de gran importancia en el género humano, cualquiera que se proponga proclamar el Evangelio, anunciar la buena nueva, reflejar a Cristo por sus propios esfuerzos, estará condenado al fracaso de entrada. Es imposible hacer eso por nuestra propia fuerza, por muy buenas que sean las intenciones. Ahora, no es un desafío imposible cuando entendemos
que el apóstol está enfocando la vida cristiana, la vida en el Evangelio, no como una realidad de perfección absoluta que el creyente ha de conseguir, sino como un camino, un sendero que vamos recorriendo poquito a poco en nuestra vida. Un camino que puede ser en algunas ocasiones llano, en otras puede estar lleno de baches, en otras puede estar lleno de piedras y de pedruscos que impidan pues continuar adelante, y hay que buscar por dónde bordear, por dónde ladear todo eso. Pero un camino que vamos recorriendo, atención, de la mano de Cristo y exclusivamente por su gracia. Es absolutamente imposible por nuestro propio esfuerzo, pero es posible guiados por Cristo y con la plena conciencia de que es Él quien va abriendo el camino, que es Él quien va desbrozando el camino y es Él quien nos lleva. Aunque somos humanos, con todo lo que eso pues significa, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, quienes deseamos ser cristianos fieles, testificamos de Cristo aún sin darnos cuenta en muchas ocasiones. Y podemos llegar a ser, podemos convertirnos sin saberlo en instrumentos de bendición para otros. Pero claro, eso es porque Dios nos utiliza, porque Dios a través de Cristo, Dios por medio del Espíritu Santo nos va dirigiendo. Lo que tenemos que hacer en este caso es pedir siempre a Dios que nos ayude a ser cartas o libros de lectura edificante para los demás, pero que nos ayude Él. Porque nosotros por nosotros mismos jamás lo podríamos lograr. Ya decimos, por muy buena intención o por muy buenos deseos que tuviéramos. Es el caminar de la fe, ponerse en las manos de Dios y decir, Señor, empléame, yo aquí estoy, tú guíame por donde tú quieras. Como dijo nuestro Señor, vosotros sin mí nada podéis hacer, nos dice el Más Evangelio claro agua. de Juan. Más claro agua. Ahí está. Y ahora quiero que me hables, Juan Mari, de la relación que puede haber entre nuevo pacto, ley y también la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué relación podríamos decir que tiene el nuevo pacto con la ley y con la presencia del Espíritu Santo? Uniendo las tres cosas. Sí, en el pensamiento de San Pablo. A ver, lo que dice aquí San Pablo en segunda sí, a los Corintios. En segunda Corintios. Vamos a ver, para el apóstol San Pablo, no solo en esta epístola, en todas las que él escribe, como en el conjunto del Nuevo Testamento, para todos los autores que colaboran en la redacción del Nuevo Testamento, la cuestión realmente está muy clara. Hay por un lado, como hemos dicho, has dicho la relación que tiene el nuevo pacto, has dicho con la ley, y luego con la presencia del Espíritu. Sí. Muy bien. No se me ha perdido. Vamos a ver. Todos los autores del Nuevo Testamento entienden que Dios ha contractado con el género humano un nuevo pacto, una nueva alianza en Cristo. En Cristo. Y que este nuevo pacto o que esta nueva alianza no está escrita, y lo dice aquí en este texto, si no recordamos mal, el apóstol San Pablo, no está escrita en piedra, como aquellos famosos antiguos 10 mandamientos, ¿no? Que leemos en el libro del Éxodo, capítulo 20, o en Deuteronomio, capítulo 5, ¿no? No es una alianza, no es un pacto escrito en piedra, ¿no? Sino que, según indica el apóstol, está escrito en los corazones de los creyentes. O sea, no está escrito en materia inerte, como es la piedra, sino en una materia viva. Y no solamente viva, sino que puede ser constantemente vivificada. De ahí que el apóstol contraponga en este pasaje sobre el cual estamos reflexionando, de ahí que el apóstol contraponga la realidad de una letra muerta. Lo dice bien claro. Una letra que mata, que es la antigua alianza, con la presencia del Espíritu Santo otorgado por Cristo Jesús, que da vida y que es el nuevo pacto, que es la nueva alianza. El antiguo pacto, la antigua alianza, el Antiguo Testamento, como muchas veces hemos leído en las epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Pues fue un ministerio de muerte,
fue en realidad un ministerio de condena, de condenación debido al pecado humano, mientras que la nueva alianza, el nuevo pacto en Cristo, a través del Espíritu Santo, es un ministerio de justificación y es un ministerio de vida. Entonces, retomando lo que tú preguntabas, ¿no? ¿Qué relación tiene el nuevo pacto con la ley y con la presencia del Espíritu Santo? Bien, el nuevo pacto en Jesucristo es la superación del pacto antiguo, del pacto de la ley que había sido contractado con el antiguo Israel por medio de Moisés, ¿verdad? Y la presencia del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, hace posible que el nuevo pacto sea una realidad. Aquí San Pablo, sin citarlo, está haciendo referencia a lo que enseña Jesús en el Evangelio de San Juan, cuando al hablar del Espíritu Santo, al hablar del Paráclito, lo que dice Jesús es que Él no hablará de sí mismo, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, es el Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador, el Exhortador, es el Espíritu Santo quien realmente permite a los creyentes cristianos, vivir en una nueva alianza, vivir en un nuevo pacto, que ya no es un pacto de muerte, sino que es un pacto de vida, y un pacto de vida eterna. ¿Cómo utiliza el apóstol Pablo, cómo presenta el apóstol Pablo la figura de Moisés, Juan Mari, en su razonamiento? A ver, para Pablo, como para cualquier judío, Moisés fue el receptor, el dador de la antigua ley al pueblo de Israel, y el apóstol San Pablo evidentemente lo considera, lo conceptúa, lo presenta, de hecho, pues como una figura, vamos a decir, especialmente señalada, ¿no?, en la historia de la salvación para el momento en que vivió. Es decir, Moisés significa, Moisés representa algo que es efímero, algo que es perecedero, el antiguo pacto, pero necesario en el desarrollo de la historia de la salvación. Incluso la imagen esta que emplea San Pablo aquí, en este pasaje, que es aquel hecho que narra el libro del Éxodo, según el cual cuando Moisés hablaba con Dios, resulta que él no se daba cuenta, pero su piel resplandecía, ¿no? El texto sagrado habla de la gloria que se reflejaba en su piel, la gloria que se reflejaba en el rostro de Moisés, por ejemplo, cuando descendía del Sinaí, ¿no? Claro, eso le obligó a Moisés a colocarse un velo encima, ¿no?, para ocultarlo ante el temor de los israelitas. Bueno, pues eso es una evidencia de que para la mentalidad de San Pablo, para su explicación de este fenómeno, es una evidencia de que todo aquel ministerio, el ministerio de Moisés, todo lo que era el antiguo pacto, era algo limitado, era algo pues muy condicionado y que estaba llamado a desaparecer con el tiempo, porque ese antiguo pacto lo que iba a hacer era preparar el terreno para el nuevo pacto, el pacto definitivo, que ya no es un pacto de ley, sino que es un pacto basado en la obra de Cristo y en la presencia del Espíritu Santo. La siguiente pregunta doble, Juan Mari. Reconozco que es una pregunta que causa mucha sensación, porque hay comunidades cristianas que algunos las consideran sionistas, ¿no?, defensoras a muerte, por así decir, del Estado de Israel, no del pueblo de Israel bíblico, sino del Estado actual de Israel. Y entonces me gustaría hacerte esta pregunta teniendo en cuenta que a mucha gente pues la hace más que pensar, y algunos, a mi juicio personal, también quiero decirlo, se extralimitan. Bueno, sí, según Pablo, ¿en qué situación queda el pueblo judío? Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué solución les ofrece? ¿Qué situación quedan los judíos y qué solución les da, verdad? En su época. Sí. Bueno, sí, como tú has hecho alusión a algo importante, que es una realidad hoy, pues antes de intentar responder estas dos preguntas, pues voy a decir algo, si puede ser, ¿no?, sobre lo primero, ¿no? Lo que tú has dicho, el sionismo, ¿no?, esta mentalidad sionista, ¿no?, que hace que algunos defiendan a capa y espada
al estado actual de Israel. Bueno, a ver, el estado actual de Israel es una cosa, evidentemente, es una realidad hoy, una realidad política hoy, desde el año 1948 más o menos, pero eso es una realidad de nuestros días y no es una realidad religiosa, es una realidad política. Máxime teniendo en cuenta que la filosofía sionista, que es la que impregna, la que ha impregnado desde el principio el actual Estado de Israel, no es una filosofía religiosa. ¿eh? Los sionistas no se han considerado normalmente religiosos. Es más, para sorpresa de muchos que lo descubren, es que es una filosofía atea, ¿no? Una filosofía atea que se basa en el derecho del pueblo judío a la reivindicación de sus territorios históricos o incluso, como decía el fundador del sionismo, que fue un tal Theodor Herzl, si no fuera en Palestina, en el territorio de Palestina, Tierra Santa, pues los judíos también tendrían derecho a tener su territorio, aunque no fuera allí, en otro lugar, ¿no? Se barajó en un tiempo, creemos haber leído, en la isla de Madagascar como un posible refugio de los judíos para hacer allí su estado, ¿no? Bueno, esta confusión que tienen algunos creyentes cristianos con el sionismo y lo que es el antiguo Estado de Israel, pues es una confusión pues un poquito triste, ¿no? Porque les hace desenfocar la realidad. O sea, cuando la Biblia habla de Israel, no está hablando del Estado de Israel actual, porque no existe en aquel momento y no tiene ningún sentido bíblico, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo político, ideológico, porque lógicamente los israelitas, como toda nación del mundo, tienen derecho a tener su Estado, naturalmente que sí, ¿no? Ahora, las condiciones en que estén o no estén, eso ya es otra historia que va mucho más allá del pensamiento de San Pablo o del pensamiento de la Biblia, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver, la primera era en qué La situación situación ha según quedado, según de los Pablo. judíos. Sí. Sí, a ver, el apóstol San Pablo era consciente en su momento de cómo estaba su pueblo, de las condiciones en que vivía su pueblo, porque su pueblo ya en aquel momento no solamente vivía en la tierra de Palestina, en la Tierra Santa, ¿no? Sino que la mayoría, él mismo, habían nacido ya afuera. El propio San Pablo, sí, era judío, procedía de una familia judía, concretamente farisea, pero él había nacido en Tarso de Cilicia, es decir, muy lejos de la tierra natal de sus antepasados, ¿no? Los judíos que son creyentes, los que eran en la época de San Pablo, y los que son hoy también. Lo que pasa es que hoy el judío creyente, hay que decirlo claro, es una crasa minoría, ¿eh? Dentro del mundo que se considera judío, pues los creyentes realmente en el judaísmo, en la religión judía, son muy minoritarios, la mayoría son ateos, ¿no? Pero bueno, el judío creyente de la época de San Pablo e incluso el judío creyente de la época de hoy, según entiende el apóstol, el judaísmo ha quedado estancado en unas realidades superadas. A ver, la lectura del Antiguo Testamento que hacen los judíos, que por cierto, en 2 Corintios 3:14 es el único versículo de la Biblia donde se habla del Antiguo Testamento como tal, Antiguo Pacto o Antigua Alianza. No hay ningún otro texto que lo mencione así, curiosamente, ¿no? Bueno, la lectura que hacen los judíos, o que ya hacían los judíos en su momento, del Antiguo Testamento, pues se había quedado, simbólicamente hablando, velada. Es decir, sin capacidad real para hallar en esas escrituras sagradas al Mesías. Sin capacidad real para encontrar a Cristo. Fijémonos, por ejemplo, cómo esto no era de la época de San Pablo, aún no existía, vino siglos después. En la época de San Pablo estaba en formación, pero no era una realidad todavía. El Talmud, que hoy ya existe, que es, como sabemos, una gran recopilación de tradiciones, especialmente el que se llama Talmud de Babilonia. El Talmud se ha convertido para el judaísmo más ortodoxo de nuestros días, no de la época de San Pablo, porque aún no existía, como decimos, se ha convertido en una verdadera normativa legal, que tiene más peso que el propio Antiguo Testamento para la fe y para la espiritualidad judía. Es una explicación del Antiguo Testamento y otras tradiciones que se han venido añadiendo que tienen más peso que el propio Antiguo Testamento. Claro, en este caso podemos decir pues que San Pablo contempla a su pueblo en su época y nosotros podríamos contemplarlo hoy también en la situación de gente que se ha
quedado estancada en un momento de su historia y que no han podido o no han sabido avanzar. Se han quedado ahí y ya no avanzan más, ¿no? Claro, ¿qué solución? Ahora era la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué solución les ofrece San Pablo a sus hermanos, al pueblo judío? Él siempre se consideró judío, aunque fuera cristiano. Bueno, pues la única solución que entiende San Pablo es el reconocimiento de Cristo. Es decir, la conversión a Cristo como verdadero Mesías, que él simboliza, San Pablo, por ese quitar ese velo simbólico que ahora les impedía ver la realidad del propósito redentor divino en Jesús de Nazaret. Y nosotros hoy podríamos decir exactamente lo mismo, ¿no? Para un judío que sea creyente y para un judío que quiera realmente conocer más de su propio Dios, no necesita cambiar de Dios, y que quiera saber mucho más acerca de la voluntad de Dios, la solución es que reconozca a Jesús como el Mesías, porque eso le abrirá de pronto un horizonte mucho mayor, incluso para leer el Antiguo Testamento, es decir, lo leerá de otra manera. Aquí, casi aquí lo vamos a ir dejando, Juan Mari. Así dentro de 8 días pues continuamos con la segunda parte de este programa, que como han visto nuestros oyentes es bastante intenso, y así que lo iremos viendo pues con calma, con mucho detalle. Pero me gustaría que finalizáramos, Juan Mari, con una pregunta que nos hace una querida oyente, y creo que tiene relación con lo que hablábamos de esa relación entre el nuevo pacto, la ley y también el Espíritu Santo. Así que nos preguntan qué papel juegan los dones del Espíritu Santo en el nuevo pacto. A ver, en el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, está claro, San Pablo lo tiene clarísimo, y no solamente él, todo el resto del Nuevo Testamento, que la presencia del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, en la comunidad de los creyentes, no es simplemente una pura teoría teológica, ¿no? No es decir, mira, aquí está la Trinidad al completo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? O como se dice, Dios Padre es el Creador, Dios Hijo es el Redentor, y Dios el Espíritu Santo es el santificador, ¿no?, de la Iglesia. Como teoría está muy bien. Ahora, el Nuevo Testamento dice algo más. Dice que la presencia del Espíritu Santo se manifiesta en la vida de los creyentes, atención, de todos. O sea, no hay creyentes de primera, creyentes de segunda, creyentes de tercera, no. Todo creyente cristiano es un receptor del Espíritu Santo. Todo creyente. Lo sepa o no, lo quiera reconocer o no, está ahí. Por el hecho de ser cristiano, todo creyente es templo del Espíritu Santo. Está inhabitado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se va a manifestar en la vida del creyente por medio de una serie, de lo que llama el Nuevo Testamento dones. Dones o carismas, como también se le llama, ¿no? La palabra griega es carisma, la que se emplea cuando se habla de esto, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que un creyente esté reflejando en su vida la presencia de esos carismas, eso evidencia que esa persona está viviendo en el nuevo pacto, en la nueva alianza, no en la antigua. Y está clarísimo lo que dice San Pablo. Por ejemplo, hemos mencionado antes la epístola a los Gálatas, ¿verdad? Pues en Gálatas 5, 22, 23 se habla clarísimamente de qué frutos produce el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, ¿no? Y dice amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, paciencia también, mansedumbre y templanza, ¿no? Es más, y San Pablo llega a decir algo que es tremendamente desafiante para los judíos de su época. Dice, contra estas cosas no hay ley. O sea, la ley de Dios no puede, o sea, la ley de Moisés antigua, la antigua ley de Dios, ¿no? Como se suele decir, no tiene nada que hacer frente a estos dones, ni tampoco lo intenta, evidentemente, ¿eh? No son conceptos contrapuestos, sino complementarios.
Entonces, claro, un cristiano que vive en su vida la plenitud del Espíritu Santo es alguien que va a reflejar en su vida estos dones, estos carismas que le van a permitir un servicio a la Iglesia, por supuesto, a Dios evidentemente, pero también y sobre todo un servicio al conjunto de los seres humanos que estén junto a él, que estén alrededor de él, que formen parte de su vida, pues yo que sé, familia, amigos, compañeros de estudios, de trabajo, de cualquier actividad, ¿no? El cristiano, como hemos dicho muchas veces, no hemos de confundirlo, y menos en sociedades como las nuestras, que son sociedades cristianas, sociedades de cultura cristiana, aunque a veces parece que no se han enterado aún, pero sí que lo son. Lo son por tradición, lo son por cultura, lo son por historia, lo son por evangelización en siglos antiguos. El cristiano no siempre necesita ir a voz en cuello diciendo yo soy creyente, yo soy cristiano. No, a veces hasta eso podría ser contraproducente. De hecho, lo es. La mayoría de las veces que lo hemos visto, lo es. Ahora, si esa persona cristiana manifiesta en su vida la realidad de la presencia del Espíritu Santo, si es una persona que puede servir a su comunidad, no me refiero solo a la comunidad que es la Iglesia, sino a la comunidad en medio de la que vive, ese testimonio será de muchísimo más peso que lo otro, porque puede suceder, y ha sucedido, y sucede con mucha frecuencia, que alguien se le acerque y le pregunte, oye, ¿tú por qué actúas así? ¿O tú qué piensas de esto? Y ahí está la oportunidad dorada para decir, es que yo esto, mira, yo soy creyente tal y yo creo que tal. Y eso le hará hacer carta abierta, como dijo el apóstol Pablo. Lo estarán leyendo. Lo estarán leyendo. Totalmente. Y eso es imposible, esto es imposible sin la presencia del Espíritu Santo. Totalmente. Así que está muy bien ese apunte, Juan Mari. Gracias a los hermanos también que nos han estado acompañando, estado siguiendo. Aquí lo vamos a dejar hoy. Dentro de 8 días vamos a continuar con la segunda parte de este tema de hoy, que es muy importante. Luego también es importante que lo vayamos viendo con paciencia, con detenimiento, con tranquilidad, sin prisas, que prisa por finalizar los programas no tenemos, Juan Mari. Algunas veces para sacar la temática en según qué tiempo, sí, por el horario que nos han dado aquí en Radio Anglicana. Pero si hace falta repetir 2, 3 veces más el tema, no pasa nada, pero que pueda quedar bien asimilado y bien asumido por nuestros oyentes. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro espacio. Gracias, Juan Mari, por tu tiempo. Gracias a nuestros oyentes, gracias a todos los que lo hacen posible, a los que están también al otro lado de los transitores, móviles, ordenador. Gracias. ¿Decías, Juan Mari? Sí, que gracias también a ti, no te olvides. Gracias. Que estás ahí dirigiéndonos. A veces, y esto nuestros oyentes no siempre lo saben, así que lo voy a decir yo, a veces con gran esfuerzo, porque una cosa es ver a nuestro hermano ahí sentado sonriente y otra cosa muy distinta es verle en la preparación o verle incluso luchando contra 20.000 imponderables técnicos que a veces aparecen, porque digan lo que quieran, no hay nada perfecto en este mundo. Total. Y la técnica no es perfecta. Así que muchísimas gracias también a ti, Noel, y por supuesto a los hermanos que nos han y amigos que nos escuchan. Gracias, Juan Mari, me ha sacado los colores, dice. Bueno, pues queridos oyentes, hasta dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Hasta entonces, alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. En sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la